Un matón lastima a una anciana ciega al chocar con ella en la calle, pero justo su hijo campeón de artes marciales llega y le dio una lección que nunca olvidará. La ciudad bullía con la energía frenética de un martes por la mañana. El sol apenas asomaba entre los edificios, proyectando largas sombras sobre las aceras atestadas de gente que se apresuraba hacia sus destinos. Entre la multitud, una figura se movía con lentitud y cautela, contrastando con el ritmo acelerado de los demás transeúntes. María González, una mujer de 78 años, avanzaba con pasos cortos pero decididos, su mano derecha firmemente aferrada a un bastón blanco que se deslizaba de lado a lado frente a ella. Su rostro, surcado por las arrugas que solo el tiempo y una vida llena de experiencias pueden dibujar, mostraba una expresión de serena concentración. Los ojos, aunque incapaces de ver el mundo que la rodeaba, parecían brillar con una luz interior, reflejo de una mente aguda y un espíritu inquebrantable. Vestida con un abrigo azul marino que había conocido días mejores y un pañuelo floreado atado al cuello, María se dirigía a su destino habitual, el parque cercano donde solía sentarse a observar la vida pasar, disfrutando del calor del sol en su rostro y el murmullo de las conversaciones a su alrededor. A pesar de la ceguera que la había acompañado durante los últimos 15 años, María se negaba a quedarse encerrada en casa. «La vida está ahí fuera», solía decir a su hijo, «y no pienso perdérmela solo porque mis ojos hayan decidido jubilarse antes que yo». Mientras avanzaba por la acera, sus oídos aguzados captaban cada sonido. El taconeo apresurado de los oficinistas, el tintineo de las llaves en los bolsillos, el rugido de los motores y el ocasional ladrido de algún perro. Estos sonidos formaban un mapa auditivo que María había aprendido a interpretar con maestría. Sin embargo, en esta mañana aparentemente normal, el destino tenía preparado un giro inesperado y cruel para María. A unos metros de distancia, caminando en dirección opuesta, venía Javier Ruiz, un hombre de 35 años, cuyo rostro mostraba los estragos de una noche de excesos y una vida marcada por malas decisiones. Con el pelo desgreñado, una barba de varios días y ojeras profundas, Javier avanzaba con paso errático, empujando ocasionalmente a quienes se cruzaban en su camino. Su mente nublada por el alcohol que aún corría por sus venas y la ira acumulada por años de frustraciones, Javier era una bomba de tiempo ambulante. Cada empujón, cada mirada de desaprobación de los transeúntes, alimentaba su rabia interior. El destino, con su cruel ironía, dirigió los pasos de María y Javier hacia un inevitable encuentro. La anciana, concentrada en navegar por la acera familiar, no pudo anticipar la presencia errática de Javier. Por su parte, el hombre, sumido en su propio mundo de resentimiento, no prestó atención a la figura de la anciana que se aproximaba. El choque fue tan repentino como violento. María, con su bastón explorando el camino frente a ella, rozó accidentalmente la pierna de Javier. Para cualquier persona razonable, habría sido un incidente sin importancia, algo para disculparse mutuamente y seguir adelante. Pero Javier no estaba en un estado razonable. El leve toque del bastón fue como una chispa en un barril de pólvora. Javier se giró bruscamente, sus ojos inyectados en sangre, fijándose en la figura frágil de María. Vieja estúpida», bramó, su voz ronca por el alcohol y el tabaco. «¿Es que no puedes mirar por dónde vas?». María se detuvo en seco, sorprendida por la repentina hostilidad. Su corazón comenzó a latir más rápido, una mezcla de miedo y confusión apoderándose de ella. «Lo siento mucho, señor», respondió con voz temblorosa pero digna. «No le vi venir. Soy ciega, ¿sabe? No fue mi intención molestarle». Pero sus palabras, lejos de calmar a Javier, parecieron enfurecerlo aún más. En su mente embotada, la disculpa de María sonó a excusa, a debilidad. Y Javier, un hombre acostumbrado a descargar sus frustraciones sobre los más débiles, vio una oportunidad. «¿Ciega? ¡Ja! Eso no es excusa para andar por ahí golpeando a la gente», escupió acercándose amenazadoramente a María. El olor a alcohol y sudor invadió las fosas nasales de la anciana, haciéndola retroceder instintivamente.
Alrededor la gente comenzaba a notar la escena. Algunos lanzaban miradas de preocupación, otros simplemente aceleraban el paso, no queriendo involucrarse. La indiferencia urbana, esa plaga silenciosa de las grandes ciudades, se hacía presente una vez más. María, sintiendo la hostilidad creciente, intentó alejarse. «Por favor, señor, ha sido un accidente. No quise causar ningún problema. Si me disculpa, seguiré mi camino». Pero Javier no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. En un movimiento brusco, agarró el brazo de María, apretando con fuerza. La anciana dejó escapar un grito ahogado de dolor y sorpresa. «¿Crees que puedes irte así sin más después de golpearme?», gruñó Javier, su rostro a centímetros del de María. «Vas a aprender a respetar, vieja». El miedo se apoderó completamente de María. En sus 78 años de vida, nunca se había sentido tan vulnerable, tan indefensa. Su mente, normalmente ágil y serena, se llenó de pánico. ¿Cómo había pasado de un tranquilo paseo matutino a esta situación de pesadilla? «Por favor», suplicó, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos ciegos. «No me haga daño. Solo soy una anciana ciega. Por favor, déjeme ir». Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Javier, consumido por una ira irracional, empujó a María con fuerza. La anciana, desequilibrada y sin la ayuda de su bastón, cayó hacia atrás. El tiempo pareció ralentizarse en ese momento. María sintió cómo perdía el equilibrio, cómo su cuerpo frágil se inclinaba hacia atrás sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Su mente, en un destello de claridad en medio del caos, pensó en su hijo, en lo preocupado que estaría si supiera lo que estaba pasando. Pensó en el parque al que se dirigía, en el banco donde solía sentarse, en las risas de los niños que jugaban cerca. Y entonces el impacto. María cayó sobre el duro pavimento con un ruido sordo que pareció resonar en toda la calle. Su cabeza golpeó contra el suelo y un dolor agudo se extendió por todo su cuerpo. El bastón, su fiel compañero durante tantos años, se le escapó de las manos y rodó por la acera alejándose de su alcance. Un grito colectivo de horror se elevó entre los transeúntes. La burbuja de indiferencia se rompió y de repente la gente comenzó a reaccionar. Algunos se acercaron a María, otros sacaron sus teléfonos para llamar a emergencias. Pero Javier, al ver las consecuencias de sus acciones, sintió cómo el alcohol se evaporaba de su sistema, reemplazado por un frío pánico. Yo no quería», balbuceó, retrocediendo con los ojos abiertos de par en par. La realidad de lo que acababa de hacer comenzaba a asentarse en su mente embotada. María yacía en el suelo, aturdida y desorientada. El mundo, ya oscuro para ella, parecía girar. Sentía un líquido cálido deslizándose por su sien, sangre de una herida en la cabeza. El dolor era intenso, pero más allá del dolor físico, una profunda sensación de desamparo se apoderó de ella. «Ayuda», susurró débilmente, su voz apenas audible en medio del creciente alboroto. «Por favor, alguien ayúdeme». Una joven se arrodilló junto a María, tomando su mano con gentileza. «Tranquila, señora, la ambulancia está en camino. No se mueva, ¿de acuerdo?». Mientras tanto, la multitud que se había formado alrededor de la escena comenzó a volverse contra Javier. Voces airadas se alzaron, condenando sus acciones. «¡Monstruo!», gritó alguien. «¿Cómo te atreves a atacar a una anciana indefensa?». «¡Alguien llame a la policía!», exclamó otro. Javier, sintiendo cómo la situación se le iba de las manos, hizo lo único que su mente aterrorizada pudo concebir. Corrió. Empujando a la gente a su paso, se abrió camino entre la multitud y desapareció por una calle lateral, perseguido por los gritos y maldiciones de los testigos indignados. De vuelta en la escena del incidente, María luchaba por mantener la calma. El dolor en su cabeza pulsaba con cada latido de su corazón y podía sentir cómo un hematoma comenzaba a formarse en su brazo, donde Javier la había agarrado. Pero más allá del dolor físico era el shock emocional lo que amenazaba con abrumarla. «Mi bastón», murmuró, su mano buscando a tientas el familiar objeto. «Por favor,
¿Alguien puede alcanzarme mi bastón? Un hombre se acercó, recogiendo el bastón blanco que había rodado varios metros. Lo examinó con una mueca de preocupación antes de entregárselo a la joven que estaba junto a María. «Lo siento, señora», dijo la joven con voz suave. «Su bastón se ha roto en la caída». Esas palabras fueron como un golpe adicional para María. Su bastón no era solo una herramienta, era una extensión de sí misma, su conexión con el mundo exterior. La idea de haberlo perdido, sumada a la experiencia traumática que acababa de vivir, fue demasiado. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir libremente. En la distancia se escuchó el sonido de sirenas acercándose. La ambulancia estaba en camino, pero para María, esos minutos de espera se sintieron como una eternidad. Yaciendo en el frío pavimento, rodeada de extraños bien intencionados pero incapaces de comprender realmente su situación, María se sintió más sola que nunca. Sus pensamientos volaron hacia su hijo, deseando que estuviera allí. Él siempre había sido su roca, su protector. ¿Qué diría cuando se enterara de lo sucedido? ¿Insistiría en que dejara de salir sola? La idea de perder la independencia que tanto valoraba era casi tan dolorosa como sus heridas físicas. Mientras la ambulancia se abría paso entre el tráfico de la mañana, la noticia del incidente comenzaba a esparcirse. Testigos compartían videos y fotos en redes sociales, la indignación creciendo con cada compartido y comentario. La historia de una anciana ciega agredida en plena calle capturó la atención de la ciudad, despertando una mezcla de horror, compasión y rabia. En algún lugar de la ciudad, Javier seguía corriendo, su mente un torbellino de pánico y remordimiento. Cada paso lo alejaba de la escena del crimen, pero no podía escapar de la realidad de lo que había hecho. En un solo momento de ira descontrolada, había cambiado el curso de 2 vidas para siempre. Mientras tanto, en el lugar del incidente, los paramédicos finalmente llegaron. Con movimientos rápidos pero gentiles, comenzaron a atender a María, evaluando sus heridas y preparándola para el traslado al hospital. La anciana, aún aturdida y asustada, se aferró a la mano de la joven que había permanecido a su lado. «Gracias», susurró María, «gracias por no dejarme sola». La joven, con lágrimas en los ojos, apretó suavemente la mano de María. «No tiene que agradecer nada. Lamento mucho que esto le haya pasado, pero ahora está en buenas manos, se pondrá bien». Mientras los paramédicos levantaban con cuidado a María para colocarla en la camilla, la anciana hizo un último intento por recuperar algo de control sobre la situación. «Mi hijo», dijo con voz temblorosa. «Por favor, alguien tiene que avisar a mi hijo». Uno de los policías que había llegado a la escena se acercó. «No se preocupe, señora, nos encargaremos de contactar a su hijo. ¿Puede darnos su nombre y número de teléfono?» Con voz entrecortada, María proporcionó los datos de su hijo. Mientras la subían a la ambulancia, una mezcla de emociones la invadía. Miedo por lo sucedido, ansiedad por lo que vendría, pero también un profundo agradecimiento hacia los extraños que habían acudido en su ayuda. La puerta de la ambulancia se cerró y el vehículo se puso en marcha, su sirena abriéndose paso entre el tráfico de la mañana. En la acera, la multitud comenzó a dispersarse lentamente, cada persona llevándose consigo la imagen de lo ocurrido, una cicatriz en la conciencia colectiva de la ciudad. La ambulancia se alejó, dejando tras de sí una estela de sirenas y preguntas sin responder. En la acera, donde momentos antes María había yacido herida y asustada, ahora solo quedaban unas gotas de sangre y el bastón blanco roto, testigos silenciosos de la tragedia que acababa de ocurrir. Los policías que habían llegado a la escena comenzaron a tomar declaraciones de los testigos. La gente se agolpaba, ansiosa por compartir lo que habían visto, sus voces mezclándose en un coro de indignación y shock. «Fue horrible», declaró una mujer de mediana edad, sus manos temblando mientras hablaba. «Ese hombre era como un animal. No tuvo ninguna compasión por esa pobre anciana». «Yo lo vi todo», añadió un joven estudiante, mostrando su teléfono a los oficiales.
Incluso grabé parte del incidente. Espero que esto ayude a atrapar a ese cobarde. Mientras los policías recopilaban información y evidencias, la noticia del ataque se propagaba como un incendio por las redes sociales. Hashtags como Justicia para la anciana y No a la violencia comenzaron a ser tendencia en cuestión de minutos. La indignación colectiva crecía con cada compartido, cada comentario, cada nueva persona que se enteraba del suceso. En el hospital, María fue rápidamente atendida en la sala de emergencias. Los médicos trabajaban diligentemente, evaluando la extensión de sus heridas. Además del corte en la cabeza, que requirió varios puntos de sutura, María sufrió contusiones en varias partes del cuerpo y una fractura en la muñeca izquierda. Pero más allá de las heridas físicas, era el trauma emocional lo que más preocupaba a los profesionales de la salud. María, normalmente una mujer fuerte y resiliente, parecía haberse encerrado en sí misma. Respondía a las preguntas de los médicos con monosílabos, su mirada ciega fija en un punto indeterminado de la habitación. Fue en medio de este torbellino de actividad médica cuando Carlos, el hijo de María, irrumpió en la sala de emergencias. Su rostro, normalmente sereno, estaba contorsionado por la preocupación y la rabia. «¡Mamá!», exclamó al verla, corriendo hacia la camilla donde yacía María. «¡Oh, Dios mío, mamá! ¿Qué te han hecho?». Al escuchar la voz de su hijo, algo pareció romperse dentro de María. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que llegó al hospital comenzaron a fluir libremente. «Carlos», sollozó, extendiendo sus brazos hacia él. «Mi niño, estás aquí». Carlos abrazó a su madre con cuidado, consciente de sus heridas pero incapaz de contener su propia emoción. «Estoy aquí, mamá. Estoy aquí y no voy a dejarte sola». Mientras madre e hijo se abrazaban, el médico a cargo se acercó para informar a Carlos sobre el estado de María. Le explicó la extensión de las lesiones físicas, el tratamiento que estaban siguiendo y la necesidad de mantenerla en observación durante al menos 24 horas. «Físicamente, su madre se recuperará», concluyó el doctor. «Pero me preocupa el impacto emocional de este incidente. Recomiendo encarecidamente que consideren apoyo psicológico una vez que sea dada de alta». Se deslizó hasta el suelo apoyando la espalda contra la pared fría y sucia del callejón. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento su vida se había torcido tanto como para atacar a una anciana indefensa? Imágenes de su infancia comenzaron a inundar su mente. Recordó a su padre, siempre borracho, siempre enojado, descargando sus frustraciones sobre él y su madre. Recordó las promesas que se hizo a sí mismo de nunca ser como él, de ser mejor, de romper el ciclo de violencia. Y sin embargo aquí estaba convertido en el monstruo que juró nunca ser. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mezclándose con el sudor y la suciedad. Sacó su teléfono del bolsillo, sus manos temblando mientras buscaba las noticias locales. No tardó en encontrar lo que temía. Su rostro, capturado por las cámaras de seguridad y los teléfonos de los testigos, estaba en todos los noticieros. «Se busca por agresión a anciana ciega», decían los titulares. Javier sabía que no tenía escapatoria. Tarde o temprano lo encontrarían. La pregunta era, ¿qué haría hasta entonces? ¿Seguiría huyendo, prolongando lo inevitable? ¿O enfrentaría las consecuencias de sus acciones? Mientras Javier luchaba con su conciencia en aquel callejón oscuro, en el hospital, María finalmente había caído en un sueño intranquilo, agotada por los eventos del día. Carlos permanecía a su lado, velando su sueño, su mente dividida entre la preocupación por su madre y la determinación de hacer justicia. En las calles de la ciudad, la búsqueda del agresor continuaba. La policía había establecido controles, revisaba cámaras de seguridad y entrevistaba a posibles testigos. La comunidad se había movilizado compartiendo la imagen de Javier en redes sociales y estando alerta ante cualquier avistamiento. A medida que el día avanzaba, la historia de María se convertía en un punto de reflexión para la sociedad.
En programas de radio y televisión, en artículos de periódicos y en conversaciones en cafés y oficinas, la gente discutía sobre la violencia, la indiferencia urbana y la necesidad de proteger a los más vulnerables. Algunos argumentaban que el incidente era un síntoma de una sociedad enferma, donde el individualismo y la falta de empatía habían erosionado el tejido social. Otros lo veían como una llamada de atención, un recordatorio de la importancia de cuidar unos de otros y de no permanecer en silencio ante la injusticia. En medio de todo este tumulto, María dormía, ajena al impacto que su historia estaba teniendo en la ciudad. Su rostro, aunque marcado por el dolor y el cansancio, mostraba una serenidad que contrastaba con la tormenta que se desataba fuera de las paredes del hospital. Carlos, sentado junto a la cama de su madre, reflexionaba sobre las palabras que ella había pronunciado antes de quedarse dormida. La compasión de María, su capacidad de ver más allá del acto de violencia y considerar las circunstancias que podrían haber llevado a su agresor a actuar de esa manera, lo asombraban y desafiaban. ¿Podría él encontrar en su corazón la misma compasión? ¿Podría ver más allá de su ira y considerar que el hombre que había lastimado a su madre era también un ser humano, posiblemente luchando con sus propios demonios? Mientras la noche caía sobre la ciudad, estas preguntas resonaban no solo en la mente de Carlos, sino en las de muchos ciudadanos. La historia de María y su agresor se había convertido en un espejo en el que la sociedad se miraba a sí misma, cuestionando sus valores, sus acciones y su capacidad de perdón y redención. En algún lugar de la ciudad, Javier seguía escondido, atormentado por la culpa y el miedo. En el hospital María dormía, su cuerpo herido pero su espíritu inquebrantable, y en medio de todo esto, una ciudad entera contenía la respiración, esperando ver cómo se desarrollaría el siguiente capítulo de esta historia que había tocado tantos corazones y despertado tantas conciencias. La noche avanzaba, y con ella la certeza de que cuando amaneciera, nada sería igual. Para María, para Javier, para Carlos y para toda la ciudad, este incidente marcaría un antes y un después. Solo el tiempo diría si de esta oscuridad podría surgir una luz de comprensión, perdón y cambio social. El sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos como si la naturaleza misma reflejara la tensión que se vivía en las calles. Carlos González, hijo de María y campeón nacional de Jiu-Jitsu, salía del hospital con una mezcla de emociones bullendo en su interior: preocupación por su madre, ira hacia el agresor y una determinación férrea de hacer justicia. A sus 35 años, Carlos era la viva imagen de la disciplina y el autocontrol. Su cuerpo, moldeado por años de entrenamiento intenso, se movía con una gracia felina mientras caminaba por las calles de la ciudad. Pero hoy, esa calma exterior apenas contenía la tormenta que rugía en su interior. «Te encontraré», murmuró entre dientes, sus ojos escaneando cada rostro que pasaba, cada sombra en los callejones. La imagen del agresor, capturada por las cámaras de seguridad y compartida miles de veces en redes sociales, estaba grabada a fuego en su mente. Mientras tanto, en un bar de mala muerte en los suburbios de la ciudad, Javier ahogaba sus remordimientos en alcohol barato. Cada trago era un intento fútil de borrar la imagen de María cayendo al suelo, de silenciar los gritos de horror de los testigos que resonaban en su cabeza. «Otro», gruñó al camarero, empujando su vaso vacío sobre la barra pegajosa. El camarero, un hombre mayor con ojos cansados que parecían haberlo visto todo, miró a Javier con una mezcla de lástima y disgusto. «Creo que ya has tenido suficiente, amigo», dijo, su voz ronca por años de cigarrillos. Javier levantó la mirada, sus ojos inyectados en sangre, brillando con una mezcla de desesperación y desafío. «Yo te diré cuándo he tenido suficiente», escupió, sacando un puñado de billetes arrugados de su bolsillo y arrojándolos sobre la barra. El camarero suspiró sirviendo otro trago. Mientras lo hacía, sus ojos se posaron en el televisor montado en la esquina del bar. Las noticias estaban reproduciendo una vez más la historia del ataque a la anciana ciega.
La imagen de Javier, capturada por las cámaras de seguridad, llenaba la pantalla. El camarero miró de nuevo a Javier, el reconocimiento dibujándose lentamente en su rostro. Su mano se detuvo a mitad de camino de servir el trago. Javier, notando la vacilación del camarero, siguió su mirada hasta el televisor. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Vio su propio rostro en la pantalla, distorsionado por la ira y el alcohol, empujando a María. Vio el horror en los ojos de los testigos, la fragilidad de la anciana al caer. «Yo», comenzó Javier, su voz quebrándose. Pero antes de que pudiera decir más, la puerta del bar se abrió de golpe. Carlos entró, sus ojos recorriendo el lugar hasta posarse en Javier. El reconocimiento fue instantáneo, visceral. «¡Tú!», gruñó Carlos, su voz baja pero cargada de una furia apenas contenida. Javier se levantó de golpe, su taburete cayendo al suelo con un estrépito que pareció resonar en el repentino silencio del bar. Por un momento los dos hombres se miraron como depredadores, evaluándose mutuamente. Fue Javier quien rompió primero el contacto visual, lanzándose hacia la puerta trasera del bar en un intento desesperado de escape. Pero Carlos, con sus reflejos afinados por años de entrenamiento, fue más rápido. En un movimiento fluido, Carlos interceptó a Javier, agarrándolo por el cuello de su chaqueta y estrellándolo contra la pared. El impacto expulsó el aire de los pulmones de Javier dejándolo jadeando. «¿Creíste que podrías escapar?», siseó Carlos, su rostro a centímetros del de Javier. «¿Creíste que podrías lastimar a mi madre y salirte con la tuya?». Javier, con el pánico reflejado en sus ojos, intentó liberarse, pero Carlos lo mantuvo firmemente contra la pared. Los años de entrenamiento en artes marciales le daban una ventaja abrumadora. «Por favor», gimió Javier, el alcohol y el miedo nublando su mente. «No quise... no sabía». «¿No sabías qué?», rugió Carlos, su voz elevándose. «¿No sabías que estabas atacando a una anciana indefensa? ¿A una mujer ciega?». Los otros clientes del bar observaban la escena con una mezcla de shock y fascinación mórbida. Nadie se atrevía a intervenir. Carlos levantó su puño, años de ira y frustración convergiendo en este momento. Javier cerró los ojos, esperando el golpe que seguramente lo dejaría inconsciente. Pero el golpe nunca llegó. En el último segundo, las palabras de su madre resonaron en la mente de Carlos. «El odio solo engendra más odio. Lo que necesitamos es comprensión, no venganza». Con un esfuerzo sobrehumano, Carlos bajó lentamente su puño. Su respiración era pesada, su cuerpo temblaba por la adrenalina y la emoción contenida. «No», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «No seré como tú. No resolveré esto con violencia». Javier abrió los ojos, sorprendido y confundido. ¿Qué vas a hacer conmigo?», preguntó su voz temblando. Carlos lo miró fijamente, viendo por primera vez no al monstruo que había atacado a su madre, sino a un hombre roto, asustado y perdido. «Voy a llevarte a la policía», respondió Carlos. «Vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones. Pero más que eso, vas a escuchar. Vas a escuchar la historia de mi madre. Vas a entender el dolor que has causado y tal vez, solo tal vez, aprenderás algo de su fuerza y su compasión». Con estas palabras, Carlos sacó su teléfono y llamó a la policía. Mientras esperaban, mantuvo a Javier inmovilizado, pero ya no con ira, sino con una determinación tranquila. Los minutos que siguieron parecieron estirarse eternamente. El silencio en el bar era palpable, roto solo por los ocasionales sollozos ahogados de Javier y la respiración aún agitada de Carlos. Cuando finalmente llegó la policía, Carlos entregó a Javier sin resistencia. Mientras los oficiales leían sus derechos a Javier y lo esposaban, Carlos se dirigió a él una última vez. «Mi madre, la mujer que atacaste, me enseñó que incluso en los momentos más oscuros debemos buscar la luz. Ella te perdonaría, ¿sabes? A pesar de todo, ella encontraría en su corazón la fuerza para perdonarte. No sé si yo puedo hacer lo mismo aún, pero por ella estoy dispuesto a intentarlo».
Javier, con las manos esposadas a la espalda, miró a Carlos con una mezcla de asombro y vergüenza. Por primera vez desde el incidente, las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de autocompasión, sino de un arrepentimiento genuino. Mientras la policía se llevaba a Javier, Carlos se quedó de pie en la acera viendo cómo el patrullero se alejaba. La noche había caído completamente sobre la ciudad, pero por primera vez desde que recibió la llamada del hospital, Carlos sintió que podía respirar de nuevo. Sacó su teléfono y marcó el número del hospital. «Mamá», dijo cuando María respondió, su voz suave y cargada de emoción. «Lo encontramos. Está con la policía ahora. Y mamá, tenías razón, sobre todo». Al otro lado de la línea, María sonrió, una mezcla de alivio y orgullo inundando su corazón. «Lo sé, hijo mío», respondió suavemente. «Lo sé». Mientras Carlos caminaba de regreso al hospital, la ciudad parecía diferente. Las mismas calles que horas antes habían sido testigos de un acto de crueldad, ahora parecían llenas de posibilidades. La historia de María, de Carlos y sí, incluso de Javier, apenas comenzaba. Y con ella, tal vez, la historia de una ciudad que aprendía a ser un poco más compasiva, un poco más unida, un poco más humana. El amanecer llegó a la ciudad. Bañando las calles con una luz suave que parecía prometer mucho había cambiado en las últimas 48 horas. María, aún en el hospital pero recuperándose, había conmovido a la ciudad con su historia de perdón y compasión. Carlos, su hijo, había demostrado una fuerza de carácter que iba más allá de sus habilidades físicas. Y Javier, el agresor, se encontraba en una celda, enfrentando no solo las consecuencias legales de sus acciones, sino también el peso de su propia conciencia. Esa mañana, en la sala de visitas de la cárcel local, se iba a producir un encuentro que cambiaría para siempre las vidas de todos los involucrados. María, sentada en una silla de ruedas y con Carlos a su lado, esperaba pacientemente. Sus manos, arrugadas por los años pero fuertes en su determinación, descansaban sobre su regazo. A pesar de no poder ver, su rostro estaba orientado hacia la puerta, como si pudiera sentir lo que estaba por venir. El sonido de pasos y el tintineo de llaves anunció la llegada de Javier. Entró en la sala escoltado por un guardia, sus ojos bajados, su postura encorvada por el peso de la vergüenza y el remordimiento. «Señora González», dijo el guardia, «Javier Ruiz está aquí». María asintió suavemente. «Gracias. ¿Podría dejarnos solos, por favor? Mi hijo estará aquí para asegurarse de que todo esté bien». El guardia dudó por un momento, pero al ver la determinación en el rostro de María y la presencia imponente de Carlos, accedió y salió de la sala. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Javier, incapaz de levantar la mirada, permaneció de pie, su cuerpo temblando ligeramente. Fue María quien rompió el silencio. «Javier», dijo, su voz suave pero firme, «por favor, siéntate. Me gustaría hablar contigo». Sorprendido por la gentileza en su tono, Javier levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Carlos, que lo observaba con una mezcla de cautela y curiosidad. Lentamente, Javier tomó asiento frente a María. Yo lo siento tanto», comenzó Javier, su voz quebrándose. «No hay excusa para lo que hice». María levantó una mano interrumpiéndolo suavemente. «Javier, no estoy aquí para escuchar tus disculpas. Estoy aquí para entender, para escuchar tu historia y tal vez para ayudarte a entender la mía». Javier parpadeó confundido. ¿Cómo podía esta mujer a quien había lastimado tan terriblemente querer escucharlo? «Cuéntame, Javier», continuó María, «¿qué te llevó a ese momento? ¿Qué dolor cargas que te hizo actuar de esa manera?» Y así, en esa pequeña sala de visitas, Javier comenzó a hablar. Habló de su infancia marcada por el abuso, de un padre alcohólico y violento. Habló de años de ira reprimida, de adicciones que intentaban silenciar el dolor. Habló de una vida que se había descarrilado mucho antes de aquel fatídico encuentro en la calle. María escuchaba,
su rostro una máscara de compasión. Carlos, por su parte, sentía cómo su propia ira se desvanecía, reemplazada por una comprensión que nunca creyó posible. Cuando Javier terminó su relato, lágrimas corrían libremente por su rostro. «Pero nada de eso justifica lo que hice», concluyó, su voz apenas un susurro. «Lo siento tanto. Si pudiera volver atrás». «No podemos cambiar el pasado, Javier», dijo María extendiendo su mano. Después de un momento de duda, Javier la tomó, sorprendido por la calidez y firmeza de su agarre. «Pero podemos aprender de él, podemos elegir ser mejores». María continuó, su voz llena de una sabiduría nacida de años de experiencia y reflexión. «La violencia que viviste no es tu culpa, pero la que perpetúas sí lo es. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de romper el ciclo, de elegir la compasión sobre la ira, el perdón sobre la venganza». Javier escuchaba, cada palabra calando profundo en su ser. Por primera vez en su vida, sintió que alguien realmente lo veía, no como un monstruo, sino como un ser humano herido y capaz de cambiar. «Te perdono, Javier», dijo María finalmente. Esas 3 palabras cayeron como un trueno en la sala. Javier jadeó, incapaz de creer lo que escuchaba. Carlos, aunque ya conocía el corazón compasivo de su madre, no pudo evitar una exclamación de asombro. «Pero», continuó María, su voz adquiriendo un tono más firme, «el perdón no significa ausencia de consecuencias. Debes responder por tus acciones ante la ley. Y más importante aún, debes responder ante ti mismo. El verdadero desafío comienza ahora, Javier. ¿Estás dispuesto a hacer el trabajo duro de cambiar, de sanar?» Javier, abrumado por la emoción, solo pudo asentir, apretando la mano de María como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. «No será fácil», intervino Carlos hablando por primera vez. «Pero si estás realmente comprometido, te ayudaremos. Hay programas de rehabilitación, terapia, opciones para que puedas reconstruir tu vida una vez que hayas cumplido tu sentencia». Javier miró a Carlos asombrado por la oferta de ayuda de alguien a quien había dado tantas razones para odiarlo. «Yo... Gracias. Haré lo que sea necesario. Lo juro». María sonrió, una expresión de paz iluminando su rostro. «Entonces, Javier, este es el comienzo de tu verdadera redención. Recuerda este momento. Recuerda que incluso en tu hora más oscura se te ofreció luz. Y cuando salgas de aquí, extiende esa misma compasión a otros». El encuentro terminó poco después. Mientras Javier era escoltado de vuelta a su celda, se sentía como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Por primera vez en años, sentía esperanza. Carlos empujó la silla de ruedas de su madre fuera de la prisión, ambos en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. «Mamá», dijo finalmente Carlos, su voz llena de admiración, «eres la persona más fuerte que conozco». María sonrió, alcanzando la mano de su hijo. «La verdadera fuerza, Carlos, está en la capacidad de perdonar, de ver más allá del dolor y encontrar nuestra humanidad compartida». Mientras se alejaban de la prisión, la historia de María, Carlos y Javier ya se estaba extendiendo por la ciudad. Los medios locales la recogieron, presentándola como un faro de esperanza en tiempos difíciles. En los días y semanas que siguieron, la historia inspiró a otros a buscar la reconciliación, a tender puentes donde antes había muros. Grupos comunitarios organizaron talleres sobre resolución de conflictos y manejo de la ira. Las escuelas incorporaron lecciones sobre empatía y perdón en sus planes de estudio. Javier, desde su celda, comenzó a escribir sus experiencias, determinado a usar su historia como una advertencia y una promesa de que el cambio era posible. María, una vez recuperada, se convirtió en una oradora solicitada, compartiendo su mensaje de compasión y perdón con audiencias de toda la ciudad. Y Carlos, inspirado por el ejemplo de su madre, comenzó a ofrecer clases gratuitas de artes marciales a jóvenes en riesgo, enseñándoles no solo a defenderse,
sino también a encontrar paz y disciplina interior. La ciudad, que una vez había sido testigo de un acto de crueldad sin sentido, se estaba transformando lentamente. La historia de María, Carlos y Javier había plantado una semilla de cambio, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros siempre hay espacio para la compasión, el perdón y la redención. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad esa noche, parecía brillar con una luz diferente, una luz de esperanza, de posibilidades, de un futuro donde la comprensión triunfa sobre la ira y donde cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar el mundo.